Entre los muchos objetos de comprensión, las fórmulas es una fundamental en una ingeniería. Las fórmulas matemáticas, sin embargo, producen un verdadero horror en muchos alumnos, pero se tiene la esperanza de que un alumno que ha venido voluntariamente a estudiar una ingeniería se encuentra cómodo con las matemáticas. Aquí se ve un enlace que conduce a un blog en el que hay numerosas descripciones de la aparición histórica de determinadas fórmulas matemáticas de uso fundamentalmente en la física. Sea como sea, un alumno de ingeniería no puede odiar las matemáticas. Las fórmulas no dejan de ser frases, pero frases muy potentes porque están llenas de símbolos que expresan realidades complejas, más o menos complejas, habría que decir. La comprensión de una fórmula exige saber el significado de los símbolos involucrados, comprender el significado de los conceptos representados y las relaciones establecidas por la estructura de la fórmula. No conocer a fondo la estructura de una fórmula y su naturaleza es estar a merced de la incomprensión. Veamos, las fórmulas tipo X son fórmulas en las que es necesario experimentar para conocer qué valor, en este caso del módulo de elasticidad, que aquí es 200.000 porque estamos pensando en el acero, es el que tiene el material con el que estamos trabajando. Pero hay un fondo estructural inamovible y es que eh, los materiales con comportamiento elástico, la tensión será siempre proporcional a la deformación. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Esto es lo que hay que dirimir en el laboratorio. Sin embargo, hay otro tipo de fórmulas, como esta de aquí, en la que se dice que una tensión es igual a una fuerza partido por el área, que no es necesario acudir al laboratorio a demostrarlo, porque es prácticamente una definición. Es una cuestión puramente lógica. Una fuerza dividido por un área dará tensión. ¿Y qué es tensión? Pues justamente fuerza por unidad de área. Otro tipo de fórmulas más sofisticadas, pero a las que no hay que tenerle ni más ni menos respeto que a las que usaremos a lo largo de la carrera, son las que se usan, por ejemplo, en la física cuántica. Esta es una fórmula propuesta por Borg, el físico, para determinar la energía de un de un electrón en una determinada capa, en función del número atómico del átomo y de la capa que se trate. Bien, esta relación estructural es obtenida de forma experimental y por ajuste. Una vez que tenemos la estructura de relaciones entre variables, ahora lo que necesitamos es introducir una constante que naturalmente necesita la experimentación hasta dar con el valor justo que proporciona con esta relación estructural el valor medible de la energía. Igual ocurre en un fenómeno tan sencillo como la dilatación térmica. Nosotros podemos comprobar experimentalmente que el incremento de longitud de un metal es proporcional a la diferencia de temperatura y a la longitud inicial del material. Pero evidentemente, planteado así y siendo esto verdad, siempre tendríamos el mismo incremento a despecho del material que se trate. ¿Cómo introducimos el material? Pues el material lo introducimos aquí con una constante de proporcionalidad alfa que podemos interpretar perfectamente como el incremento de longitud cuando el incremento de temperatura es 1 grado y la longitud inicial es la longitud unidad, pongamos 1 metro. De esta manera, este valor, que es un valor relativo al incremento de temperatura y a la longitud inicial, al ser multiplicado por el incremento que realmente se produzca y la longitud que realmente tenga la pieza, obtendríamos el incremento total. Es decir, una relación estructural y un valor asociado al metal que estemos tratando de dilatar. Otro tipo de fórmulas que aparecerán a lo largo de la carrera son las que tienen que ver con el cálculo de estructuras. Casi todas ellas son equilibrio entre conceptos
que previamente habremos tenido que conocer. En este caso tenemos uno que nos es familiar, una tensión. Y ya hemos visto que una tensión es una fuerza partido por un área. Aquí tenemos el área. ¿Dónde tenemos la fuerza? Pues en el numerador. Una determinada fuerza externa a la que se resta, por razones que ahora no es necesario explicar, la fuerza que resiste una determinada sección de acero que está introducida en el hormigón. ¿Y cómo sabemos la fuerza que resiste esa barra de acero? Pues siguiendo la pauta. Un área por una tensión nos dará la fuerza. Es decir, estamos como se puede comprobar en un círculo muy estrecho, de conceptos muy sencillos y que sin embargo una vez desplegados dan lugar a fórmulas que pueden, digamos, asustar al estudiante, pero no hay ningún misterio, todo está a la vista. Aquí tenemos otro tipo de fórmula en la que aparece el concepto de momento. Un momento, como en una palanca, es el producto de una fuerza por la distancia al apoyo. Pues bien, aquí estamos tratando de calcular justamente la distancia, que en este contexto llamamos brazo de palanca. Un brazo de palanca será siempre igual a un momento partido por la fuerza. ¿Por qué? Pues porque la fuerza multiplicado por la distancia o brazo de palanca es igual al momento. ¿Qué tenemos entonces en el numerador? Pues todo tiene que ser homogéneo. Estas sumas y restas deben ser entre momentos. ¿Y qué tenemos en el denominador? Pues debemos tener a la fuerza el resultado de sumar o restar fuerzas en términos absolutos. Pues bien, efectivamente, aquí tenemos un momento, aquí tenemos una fuerza por un brazo que nos proporciona un momento, aquí tenemos una, digamos, capacidad mecánica de una barra de acero que multiplicado por una diferencia de distancia, cuya explicación estaría en la geometría de la pieza, nos proporciona igualmente un momento, de momento que momento más momento menos momento. Y abajo tenemos fuerza más fuerza menos fuerza. Es muy importante para la cabal comprensión de la fórmula y de lo que implican, incluso de los límites de su aplicación, la competencia, la capacidad de elaborar gráficos. El gráfico más importante y que nos lo proporcionan las hojas de cálculo habituales es el de dispersión, porque en el gráfico de dispersión podemos dibujar formas complejas a base de puntos, cada uno de los cuales es consecuencia de representar en un gráfico cartesiano el punto con sus coordenadas. Coordenadas Y, coordenadas X. Este es un gráfico, como digo, fundamental. Este gráfico luego puede adquirir esta otra forma más airosa gracias a mecanismos que ofrecen las propias hojas de cálculo. Esta fórmula que vemos aquí es quizá una de las fórmulas más complejas que existen porque en ella figuran tres números irracionales, el número la raíz de 2 y el número pi. Y esta fórmula proporciona lo que llamamos, en un contexto que se verá más adelante en los ejercicios prácticos, la densidad de probabilidad de una determinada eh, proceso productivo, pongamos por caso. Pues bien, veremos en los ejercicios cómo esta curva tan elegante está a nuestro alcance representarla mediante los gráficos de dispersión y además podremos entender la estructura de la fórmula, por qué adquiere esta forma de campana, etc. No queremos terminar sin hacer una nueva llamada a la voluntad del estudiante para que de alguna manera se resista a tener en las matemáticas un obstáculo. En todo caso, hay ya herramientas en Internet que proporcionan una enorme ayuda. Alguna tan cercana y de tanta calidad como la que proporciona el profesor Juan Medina de la Universidad Politécnica de Cartagena, que tiene miles de vídeos en Internet en los que cada alumno, en función de sus necesidades, puede obtener respuesta y disolver aquellos obstáculos que le impiden disfrutar de las matemáticas, que hay que decir enfáticamente que son precisamente
lo que marca la diferencia entre ser un operario o un encargado en una obra de construcción y un ingeniero. Es decir, solo aquel que es capaz de modelizar la realidad utilizando las matemáticas se puede considerar un ingeniero.